Muy buenos días, mi nombre es María Alejandra Rodríguez Pineda, estudiante de Contabilidad del Politécnico Internacional. El día de hoy les voy a hablar del fracaso de la gigantesca empresa Enron. Enron es la empresa de electricidad más grande del mundo. Fue fundada en 1985 por el famoso Kenneth Lay. Luego de estar a cargo de la vicepresidencia, pasan alrededor de 7 meses cuando él renuncia y en ese mismo instante toma la gerencia de la empresa el ejecutivo Jeff Skilling, quien es uno de los más reconocidos, fue uno de los más reconocidos en Estados Unidos por tener bastante dinero. En el año 2000 los ingresos que más fueron duplicados del año anterior, fueron alrededor de los 100 mil millones de dólares. Y es en este año en donde queda la empresa nombrada como la sexta más grande del mundo. El ejecutivo Jeff Skilling desarrolló como un programa de ejecutivos y personas que ejercían la contabilidad con el fin de realizar estados financieros que evidenciaran bajos ingresos. Adicional a eso, disimularan las cifras gigantescas que tenían tanto en deudores como en proyectos que se habían propuesto para el crecimiento de la empresa. En agosto de 2000, la acción alcanzó su máximo histórico y su prestigio influyó tanto para que tuviera millones de inversores captando fondos de pensiones a lo largo y ancho de los Estados Unidos. El escándalo de Enron fue revelado en el año 2001, donde se ve la contabilidad creativa que Enron tuvo por objeto sobrevaluar las ganancias que estaba reflejando la empresa. Adicional a eso, demostró que la empresa era exitosa, que gana tan altos porcentajes sobre su patrimonio, y eso es apetecible obviamente para todos los inversores y las personas que seguían invirtiendo en esta plata. Se conoce el caso Enron como el caso o los ejecutivos, las personas que estafaron a toda América. Además, en la bolsa era recomendada para todos los bancos de inversionistas. Los expertos que opinaban sobre el tema no creían la posibilidad de que esta empresa tuviera un crecimiento tan rápido y en estas cantidades, y la reputación de esta comenzó a decaer debido a todos los insistentes rumores sobre los pagos y sobornos de tráfico que hacían o que influenciaban para obtener contratos en América Central, América del Sur, África, las Filipinas y en la India. Después de una serie de escándalos sobre el uso de las prácticas irregulares de la contabilidad, Enron llegó hasta el borde de la bancarrota más o menos a finales de noviembre del 2001, en donde las acciones de la empresa en Wall Street cayeron un poco tiempo de 85 a 30 dólares, o sea, la caída de esto fue más del 50% sobre la evaluación de las acciones, únicamente por la mala gestión de los contadores que hacían parte del paquete de ejecutivos que contaba Jeff Skilling, con los cuales decidió estafar a toda América, estafar a su propia empresa y llenarse obviamente de dinero disimulando sus deudas. Cuando se hizo público que la mayoría de las ganancias de Enron eran el resultado de las malas prácticas que permitían maquillar los informes financieros de esta empresa, lo que sucedió fue lo siguiente. Pues obviamente se hundió el Titanic y todos sus tripulantes. Fue un escándalo inmenso. La empresa más grande del mundo, la empresa de energía eléctrica más grande del mundo, ¿qué pasó? Se vino abajo, y todo por las malas prácticas de un paquete de ejecutivos mal capacitados, profesionalmente mal vistos. Honestamente, desde el punto de la contabilidad y lo que nos enseña el Politécnico Internacional es que como contadores tenemos que hacer práctica absolutamente todo el tiempo de la ética empresarial, la cual cuenta con unos principios dignos de la contabilidad, en donde uno de ellos habla precisamente del fraude y de no hacer partícipe de estas disposiciones. La idea es que es el principio de la supervisión de las buenas prácticas y de las disposiciones de la empresa, en donde nosotros como contadores tenemos que darnos cuenta de que algo está mal, y bajo esas circunstancias hay que demostrar la integridad, nuestros conocimientos y actuar bajo el marco de la ley. Adicional a eso, no solo el marco de la ley con las normas internacionales de la contabilidad, sino que hablamos puntualmente también del marco de la ley de los propietarios de la empresa, de todos los socios de esta empresa. Y como contadores, pues yo, ¿qué no haría como contador? Primero, prestarme para las malas prácticas. Adicional a eso tiene multas económicas, multas monetarias, también tiene cárcel y perder la tarjeta profesional.
Siento que esta empresa realizó unas malas prácticas maquillando las malas decisiones que tomaba con respecto a las inversiones, con el fin de que ganaran muchísimos inversionistas y pudieran de ahí tomar mucho dinero. Luego de eso maquillaban reflejando y reflejando que habían más y más ganancias, cuando seguramente lo que ocurría era todo lo contrario, entraron en quiebra y tratando de disimular esto, lo que hicieron fue perjudicarse aún más y perjudicar a toda América y a todos sus convenios, ya como lo habíamos dicho, América del Sur, América del Norte, América Central, África, inclusive la India. Entonces, el Politécnico Internacional y como una persona integral, creo que debo ejercer siempre la ética empresarial en la contabilidad, en donde lo que no haría yo nuevamente, insisto, es relacionar estas malas prácticas, dejarme convencer por un poco más de dinero, porque ni siquiera la felicidad les duró más de un año. Cuando se posicionó esta empresa como la sexta más grande del mundo fue en el año 2000 y en el 2001 ya estaba al borde de la quiebra, en donde pues obviamente las acciones decayeron de una forma increíble. Entonces, al imaginarse todos esos inversionistas que realmente invirtieron en la empresa estos millones de dólares y de un momento a otro caer más o menos en el 60% de las pérdidas, es inevitable. O sea, las malas acciones y el fraude de esta empresa llevan a 1 millón de personas, a muchísima gente, a verse totalmente afectada, seguramente a perder absolutamente todo el capital que tenía, porque su intención era mostrar que era una empresa que iba en crecimiento absurdo cuando no era cierto. Bueno, y con respecto al libro del fracaso, hay un escrito en donde lo habla Rafael Bracho, que se llama Preparando la caída. Cuenta que él era un estudiante de ingeniería industrial, el cual de repente, de la noche a la mañana, decidió salirse de una empresa en donde estaba creciendo de formas ilícitas, en donde él no quería ser partícipe de eso porque sus principios y sus valores lo convencían a esto. Adicional a ello, es una persona que decidió ser emprendedora, en donde tuvo de alguna manera miedo del fracaso, porque de todas formas todos tenemos esas recaídas. Con esto quisiera relacionarlo un poco con respecto a mi vida, principalmente porque yo en mi primera experiencia laboral era menor de edad y tuve que rogar un trabajo de una u otra manera siendo mesera en un restaurante. La idea fue que allí aprendí la gastronomía y me gustó, me enamoré de ella, por lo cual decidí aprenderla y ejercerla. Mm, y me di cuenta también, de alguna manera, que como a Rafael, mi empresa estaba creciendo de una manera ilícita, en donde los empleados eran mal pagos, en donde las transacciones eran un poco alteradas, porque habían facturas que inclusive, ahora que lo entiendo desde el punto de la contabilidad, ellas eran alteradas porque en la mañana las llenabas como un gasto por, no sé, 100 paquetes de pasta, ya que era de comida italiana, y en la tarde lo llenabas como 100 latas de pomarela, que era con la que hacíamos la pasta base o la salsa madre con la que se desprendían todas las demás, pero era exactamente la misma factura, solo que la ponían 2 veces en el sistema, y era algo que en ese momento pues yo no entendía. En el momento en el que me ofrecieron o en el que me dejaron a cargo los restaurantes, eso se fue evidenciando en cuanto a los pagos de nómina, en cuanto a que se ahorraban plata, se ahorraban dinero al no afiliar a la gente a salud, a pensión, donde creían que un porcentaje de las propinas se lo merecía sí o sí el restaurante, cuando legalmente no es así. En ese instante yo decidí realmente irme, a pesar de que yo ganaba bien en el lugar en donde estaba, porque me sentí culpable, partícipe de alguna manera de la estafa que se le estaba realizando a esas personas, y no necesariamente siendo contadora, sino como un ser humano a otro, y mi ética, mis principios no me lo permitían. Así que decidí emprender. Obviamente sigo actualmente trabajando en este momento. Cuento con 3 trabajos. Uno de ellos es mi propia empresa, la cual inició alrededor de 2 años y medio. Es una empresa de servicios gastronómicos en donde hablamos de gastronomía, se enseña la cocina como tal, se hacen servicios a domicilio, algo como chef en casa, eh, paquetes corporativos, no sé, muchísimos programas, tenemos variedad, y la pastelería como tal. La empresa está totalmente formada y constituida, está evidenciada ante la Cámara de Comercio,
no es muy grande, pero si en algún momento de la vida nos vimos atrapados por la falta de recursos, los estados financieros de la empresa no reflejaban muchas ganancias y realmente los chefs profesionales que iban a cocinar son personas que sí o sí se tenían que contratar bajo la modalidad de prestación de servicios, en donde inmediatamente tenías que pagar un turno a un profesional, el cual no podía ser desmeritado de ninguna manera con el fin de ganar plata a nosotros. El caso es que sí tenía noches también en las que no dormía viendo en cómo iba a sacar de alguna manera mi empresa, en cómo esto iba a funcionar. Entonces me dejé llevar por la importancia del instinto. De hecho, el libro lo habla. Y fue dejarse llevar por una idea que poco a poco fue creciendo y se fue desarrollando de la mejor manera, y es una de las razones por la cual en este momento estoy en el Politécnico Internacional, a pesar de que sé que yo no le puedo llevar la contabilidad a mi propia empresa. Entiendo cómo funciona y asimismo quiero hacer las cosas bajo el marco legal. Adicional a esto, nosotros, cuando hablo de nosotros, es nuestra empresa que se llama A la Carta Servicios Gastronómicos SAS, iba en decadencia, en donde necesitamos invertir mucho más para poder hacer negocios mucho más grandes y la plata no se veía reflejada por ningún lado. Empezamos a idear cómo íbamos a conseguir los clientes que necesitábamos y cómo íbamos a hacer lamentablemente un recorte de personal, pero no queríamos de ninguna manera dejar a nadie sin los recursos, así que nos dejamos llevar por el instinto y decidimos lanzarnos a otro tipo de mercado, que fue el mercado de las productoras de cine y televisión, en donde sabíamos que obviamente prácticamente todos los días se está grabando con muchísima gente a la cual tienen que alimentar. No era nuestra intención, puesto que nosotros somos un poco más creativos, más artísticos, más demostrarle al cliente o sensibilizarlo a través de la parte visual y gustativa por medio de los alimentos que hacemos, pero pues obviamente sí o sí sabíamos que nuestra empresa tenía que despegar y tenía que llegar a ese punto de equilibrio en donde íbamos a estar totalmente satisfechos y de ahí en adelante esforzarnos muchísimo más, trabajar y hacerla crecer. Enfrentamos el fracaso, le pusimos la cara y sacamos adelante el pecho, trabajando arduamente, noches sin dormir, consiguiendo contratos, aguantando humillaciones, porque la gente de alguna manera cree que porque tú eres prácticamente un joven, no tienes derecho a ser un emprendedor creíble, con credibilidad ante una sociedad. Entonces, lo que hicimos fue arriesgarnos y mandarnos a un tipo de mercado diferente sin cambiarle la esencia a lo que teníamos. Entonces a la carta se volvió una empresa que, además de prestar servicios gastronómicos, tiene una cosa muy importante, y es que te prestamos los servicios gastronómicos dependiendo del presupuesto que tú tengas. No vendemos un paquete, vendemos una idea, desarrollamos una intención. ¿A qué me refiero con esto? Si el cliente no tiene los recursos suficientes para contratar un servicio de 5 millones de pesos, si tiene 2.500.000 pesos, le vamos a hacer un buen trabajo de calidad, pero que obviamente le represente ganancias a la empresa y que el cliente siga confiando en nosotros. Entonces, como que cambiamos un poco ese concepto sin cambiar la esencia, que es trabajar siempre bien y entregando esa creatividad, ese sabor, esa alegría, ese carisma que le ofrece la empresa. Y así fue como, de alguna u otra manera, en vez de preparar la caída, lo que hicimos fue como preparar la subida. Nosotros no nosotros pensamos en cerrar a la carta. De hecho, era una sociedad es una sociedad que pensó en algún momento disolverse, pero pues lo importante del fracaso, creo yo, que es saber afrontarlo en absolutamente todo lo que, lo que lleve o las consecuencias que tenga. Creo que sí, la experiencia es bastante importante y arrancar es difícil, y obviamente uno cree y se emociona e inicia las cosas con una expectativa totalmente diferente y después se da cuenta que pues nada de esto era tal y como lo soñó. Pero es ahí donde entra la importancia de la ética empresarial. Realmente hacer las cosas bien desde el comienzo tiene que ver. Fue muy duro, obviamente no lo voy a negar, nos llevó un poco de tiempo, pero ahorita tenemos más de 17.000 personas a las que les gusta el trabajo que realizamos. Tenemos una base de datos bastante amplia donde nos llaman a cada rato contratando nuestros servicios. Ya es tan así que no tenemos tiempo ni siquiera nosotros mismos de cocinar, pero no por esa razón nosotros hemos dejado de ponerle la cara para evitar precisamente el fracaso. Estamos aprendiendo y somos una empresa en crecimiento, y la verdad sí he hecho las actividades más o menos como que dice en el libro, que es
asumirlo, ver el fracaso y no verlo como algo negativo, sino como algo totalmente positivo, con lo cual uno realmente puede aprender y puede seguir ejerciendo. Y pues mi decisión, tanto como la de Rafael Bracho, fue y es y será ser emprendedora con esa importancia, que entiendo que la gastronomía o la comida es una necesidad, porque sí o sí es demandada absolutamente todos los días. Adicional a eso, es arte, es pasión y es lo que amo, y así creo que así tropecemos mil veces nos vamos a levantar porque aprendemos sobre la importancia del fracaso. Es totalmente necesario para las personas los que realmente lo asumen con, no sé, como que sus personalidades son un poco débiles en ese aspecto, pues la motivación es a que investiguen, esculquen, indaguen, analicen, revivan ese fracaso y de alguna u otra manera encuentren como esos obstáculos que ocurrieron en ese momento y vuelvan a empezar, no importa cuántas veces se vuelva a empezar, porque en algún momento uno va a salir adelante y realmente los recursos a partir de una buena idea son fáciles de conseguir. Entonces, también se deben evidenciar como las entidades que ayudan a los emprendedores, los bancos hacen préstamos, llevar una buena vida crediticia y siempre, sí o sí, siempre hacer las cosas de la manera correcta, bajo el marco legal, sin perder la esencia de lo que uno quiere. Y lo que nosotros queremos no es lucrarnos, sino llevarle una idea, aportarle un sentimiento por medio de la gastronomía a una persona, recordarle cómo cocinaba su abuela. No queremos perder las esencias, ni queremos perder como, no queremos hacer de construcción de ningún plato adicional a que somos un poco de cocina de autor. Lo que queremos más es como sembrar un poquito de ese amor que le tenemos a esto, para que asimismo lo veamos retribuido. ¿De qué manera? Con gratitud, satisfacción del cliente, un crecimiento de la empresa a medida, al ritmo que lo tenga que hacer. No esperamos crecer muy rápido, viéndolo con el caso de la empresa Enron y comparándolo un poco, pues no somos de energía eléctrica tampoco muy grandes y no buscamos inversionistas. Lo único que buscamos es una buena idea bajo los principios éticos, que vaya creciendo a medida que debe hacerlo, sin representar pérdidas para absolutamente nadie y generando empleo. No sé, eso es todo. Le agradezco muchísimo su tiempo, profesor. Espero que le gustara el video.